Para hacer nuestra antena Yagi casera, yo lo que voy a utilizar va a ser para los elementos de la antena, que son el reflector, el dipolo y los directores que tengamos, una varilla de aluminio de 4 milímetros. Para cortar todos los elementos me va a hacer falta 2 varillas de aluminio de 1 metro cada una. Depende ya de los directores que vayáis a poner. Yo en principio voy a poner solo 4 elementos. O sea, tendría el reflector, el dipolo y 2 directores. Luego, para soportar todos los elementos, el palo que sujeta todos los elementos, que se le llama el boom, voy a utilizar una varilla de aluminio también en forma de U con la parte plana. La tenéis aquí. Os dejaré todas las especificaciones de los componentes en la descripción del vídeo. Y es de 1 metro. Esta varilla que yo voy a utilizar de boom mide 1 metro y no la voy a cortar. En principio voy a dejar todo lo que sobra. Lo primero que tenemos que hacer después de tener todos los cálculos es señalar en nuestro boom, en nuestro palo que va a sujetar todos los elementos, el sitio donde están colocados mis elementos. Y eso se ve en los cálculos. Entonces yo aquí ya lo tengo hecho. He dejado un tramo, digamos que este va a ser el mango por donde yo voy a coger la antena, porque necesito sitio para luego coger bien la antena y poder direccionarla bien, poder apuntarla bien al casa. Así que aquí el primer elemento que voy a tener va a ser el reflector. El reflector es este. Luego tengo el dipolo, que estará aquí, el dipolo, y luego tenemos el director 1 y el director 2. Y en la calculadora que hemos utilizado para hacer los cálculos no aparece tanto la posición, que el reflector está en la posición 0, y nos dice la posición con respecto al 0 de todos los demás elementos, y también nos dice la distancia entre cada uno de ellos. Importante no confundir estas dos distancias, o tomamos como referencia la distancia que hay entre cada elemento o tomamos de referencia la distancia que hay al 0. Pero hay que tener en cuenta tomar siempre la misma referencia para no confundirnos a la hora de poner la posición de nuestros elementos. Una vez que tenemos esto hecho, lo segundo que vamos a hacer va a ser cortar nuestra varilla de aluminio según la longitud que nos haya salido en nuestra calculadora. Yo eso lo voy a hacer utilizando una pequeña cegueta, esta que la veis, que si queréis también os puedo dejar la referencia en el vídeo para cortar esta varilla. Cuando tengamos todas las varillas cortadas, pues las vamos a fijar a nuestro boom utilizando estas fichas de empalme. Son unas fichas de empalme normales que se pueden comprar en cualquier sitio, y lo único que hay que cuidar es que nuestra varilla de aluminio de 4 milímetros tiene que entrar perfectamente en las fichas de empalme. Y esto es lo que yo voy a utilizar para fijarlo aquí en cada sitio donde hemos marcado la posición, pues todas las varillas necesarias. Para fijar todas las varillas de aluminio que tenemos, todos nuestros elementos al boom, voy a utilizar unos tornillos de métrica 3×10, que también os dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Entonces lo que haremos será hacer un agujero en cada posición, en cada sitio donde necesito un elemento. Luego fijaremos nuestra ficha de empalme y con un tornillo le pondremos un tornillo aquí y debajo una arandela para que se quede bien fijado. Y entonces después meteremos nuestra varilla y con un destornillador pues lo apretamos y así se queda fijada. Este es el procedimiento para hacer el director 2, el director 1 y el reflector. Para hacer el dipolo hace falta un procedimiento especial, porque recordemos que el dipolo son 2 varillas separadas y necesitamos que no se unan entre sí. Tienen que estar totalmente aisladas, porque una va al positivo y otra va al negativo de nuestro cable SMA de antena.
Bueno, yo ya tengo aquí las varillas cortadas. Este es mi reflector, este es mi director 1 y mi director 2. Y aquí tengo el dipolo que está separado. Son dos varillas completamente separadas. Una va a ir al positivo y otra va a ir al negativo. Para poder fijar esto en una ficha de empalme y que no se unan, yo lo que he hecho ha sido sacar la parte metálica de la ficha de empalme. Es decir, romper un poquito la ficha de empalme, sacar la parte metálica. ¿Qué es esto? Estas fichas de empalme tienen una parte metálica dentro que es donde se suele hacer la conexión, porque las fichas de empalme sirven para eso, para conectar cosas, pero yo aquí lo voy a utilizar para otra aplicación. Entonces aquí tenemos la parte metálica y esto empujando un poquito y en el peor de los casos haciendo una raja aquí abajo con un cuchillo o algo así, esto es plástico bastante blando, pues sacamos la parte metálica. Una vez que tengamos dos partes metálicas sacadas, necesito dos partes para hacer porque tengo una parte que va a ir al positivo y una parte que va a ir al negativo. Entonces lo que hago es que cojo la ficha que se me ha quedado hueca, porque se me ha quedado hueca, como veis aquí, yo tengo dos fichas huecas, que es de donde he sacado estas partes metálicas y todas las demás pues siguen como están. Entonces lo que voy a hacer va a ser meter una por un lado y la otra por el otro lado. Y poner sus respectivos tornillos. Entonces aquí me va a permitir conectar por un lado una varilla y por el otro la otra varilla. Y así no tienen conexión entre sí. Esto lo apretamos con un destornillador y se nos queda fijo. A lo siguiente, bueno, yo aquí no le he sacado la regleta todavía, entonces lo que tengo que hacer es cortar aquí y ya lo podemos poner en nuestra posición de dipolo. Y así tenemos una ficha de empalme que lo que hace es que nos va a sujetar dos varillas totalmente diferentes que no van a estar conectadas entre sí. Una vez que tenemos resuelto nuestra conexión del dipolo, lo que tenemos que hacer es ver cómo lo vamos a conectar a nuestro receptor. Nuestro receptor es un módulo de radio que tiene una conexión para antena SMA. Entonces yo voy a utilizar este cable, que es un cable SMA, que os dejaré la referencia en la descripción del vídeo y que se puede comprar en Amazon y en cualquier ferretería y demás. Entonces tenemos aquí, yo lo he comprado de 3 metros, porque tened en cuenta que luego vaya a tener que mover la antena, o sea, la antena se va a tener que mover para seguir al Kansas y a lo mejor no puedes tener el ordenador justo al lado. Entonces yo lo he comprado de 3 metros, hay más pequeños y también más grandes. Aquí tenemos la conexión macho, el SMA macho, que esto va a ir a nuestro receptor. Esto lo vamos a dejar tal cual. Y luego tenemos aquí nuestra conexión hembra, que esta es la que vamos a tener que romper para sacar de aquí el vivo y la malla. Cuando cortemos aquí, que también lo mostraré en vídeo, pues vamos a tener por un lado el vivo, que es lo del centro, la agujita esa del centro, y la malla, que es la parte externa, que va a ser la tierra. ¿Vale? La tierra es la parte externa y el positivo es el vivo, que es la parte central. Entonces tenemos que conectar la parte central, el positivo, a una de nuestras varillas del dipolo y el negativo a la otra de nuestras varillas del dipolo. Y esto lo haremos utilizando pues nuestras fichas de empalme. Son fichas de empalme y sirven para conectar cosas. Entonces lo que haremos será meterlo aquí directamente una vez abierto el cable y así se quedará conectado una parte al positivo y la otra parte al negativo.
Bueno, ya tenemos nuestra antena construida, tenemos aquí nuestro reflector, el primer elemento, que tenemos aquí todo esto de mango. Yo no he cortado el metro que tengo aquí de varilla, lo he dejado, no lo he cortado. Tenemos aquí el reflector y está con una ficha de empalme. Aquí lo único que hacemos es desatornillar los tornillitos estos que tienen las fichas de empalme y atornillarlo para meter y sacar nuestra varilla. Y así, bueno, digamos que es una antena Yagi modular que podemos montar y desmontar, porque esto luego hay que llevárselo a un campo de lanzamiento y demás. Ok, el siguiente que tenemos es hay un segundo que lo saque para que lo veáis. Aquí está nuestra varilla, sale perfectamente. Y lo importante aquí es tener siempre un metro, una regla a mano, para que cuando volvamos a meterla, tener en cuenta que tiene que estar lo más centrado posible, es decir, que tenga el mismo, de la misma longitud a un lado que al otro. Yo ahora mismo aquí lo voy a dejar un poco a ojo, pero es importante tener en cuenta que que hay que medir todo eso. Bien, el siguiente que tenemos es el dipolo. Aquí tenemos nuestro dipolo. Nuestro dipolo, como he mostrado antes, son dos varillas completamente diferentes, que una está conectada al positivo y otra está conectada al negativo. El positivo y el negativo de nuestro cable SMA. El negativo de nuestro cable SMA es lo de fuera, es lo de fuera. El cable SMA es un cable coaxial. Los cables coaxiales lo que tienen es un conductor central y luego un material aislante y fuera otro conductor. Entonces, el conductor de fuera es mi tierra. Y el conductor de dentro, que se ve un pinchito ahí, no lo veis ahí, un pinchito, es nuestro vivo. O sea, es el positivo. Entonces, aquí lo que he hecho ha sido pelar este cable, como veis ahí en la imagen. Lo que he hecho ha sido pelar este cable. Mucho cuidado al pelar este cable, porque hay que pelarlo, digamos, en vertical. Si lo pelamos como cualquier otro cable, puede que rompamos lo que es los cables de la malla que son de tierra. Entonces tenemos abierto el cable, pues tenemos con una ficha de empalme cogido a un lado y con una ficha de empalme cogido al otro. Yo lo que he hecho ha sido coger la parte interna de las fichas de empalme. O sea, aquí veis que las fichas de empalme normales tienen una cosa aquí. La cosa metálica la tienen dentro y luego por detrás el extra. Entonces yo lo que he hecho ha sido romper las fichas de empalme para sacar la parte metálica solamente. Y entonces he hecho la conexión con la parte metálica. Se puede hacer perfectamente con la parte, o sea, con la ficha de empalme tal cual. Pero a mí me gustaba más porque así podía poner un termo retráctil encima, que son estas cosas negras que hay aquí, son termos retráctiles que lo que hacen es que son aislantes, que con el calor se contraen y lo que hacen es que nos dejan la conexión, digamos, sellada y aislada. Entonces se queda mucho más robusto. Y yo por eso he utilizado eso. Aquí, como os comenté antes, tenemos totalmente separado uno del otro lado. Y para eso para comprobar eso, vamos a coger nuestro polímetro, que un polímetro normalito como este, y lo vamos a poner en comprobar conexión. Le llamo yo, ¿vale? Comprobar conexión, que es esta opción de aquí. ¿Vale? Y entonces aquí lo que hace es que pita cuando algo está conectado. Entonces, si yo conecto aquí, va a escuchar un pitido. Eso es porque está conectado. Entonces, vamos a tocar aquí en este tornillo que está conectado a un lado del dipolo y este tornillo que está conectado al otro. Y como veis, no hace ningún tipo de pitido porque está completamente aislado, o sea que está todo correcto. Bien, vamos a comprobar que todo está correcto aquí en nuestro otro conector, porque aquí teníamos un conector que hemos roto y este conector es el que ahora me va a conectar con el receptor. Entonces vamos a ver si aquí la conexión está bien. Voy a tocar aquí en la parte de fuera, que es la tierra. Y mi tierra es este de aquí.
Y como veis, suena mi pitido de que está completamente conectado. Y ahora vamos a ver cómo tocamos el vivo, que es un poco más difícil porque hay que apuntar muy bien ahí al este central. Y ahí lo tenemos, sí, el vivo está conectado. Ahora que lo tengo conectado al vivo, si toco aquí, a ver, mejor en la tierra, si lo conectamos aquí en la tierra y vemos en el positivo, no está conectado. Y en el negativo, sí que está. En el positivo no, y en el negativo sí. Entonces está todo completamente aislado y así es como funciona perfectamente. Si tenemos aquí un cortocircuito de mano, nos van a dar muchísimos problemas. Lo siguiente que tenemos es nuestro primer director y el siguiente es nuestro segundo director. Aquí esta antena, lo chulo es que se puede como plegar, ¿no? Yo ahora puedo hacer como así y plegar todos los elementos para empaquetarlo, para medirlo y demás. Aquí, ahora, una vez que tenemos nuestra antena Yagi receptora, pues nos vamos a nuestro receptor. Recordáis nuestro módulo APC220 que estaba actuando como receptor con un convertidor a USB que traía esta antena por defecto. Entonces le vamos a quitar esta antena por defecto y le vamos a conectar nuestra antena Yagi. Y ya está, aquí se me ha caído un cable. Y todo conectado a nuestra antena Yagi. Esto lo puedo llevar al ordenador y ya podemos ver la recepción de datos a través de nuestra antena Yagi. Para comprobar el alcance de la antena Yagi, yo recomiendo hacer una prueba de recepción horizontal. Es decir, en un patio, en un campo, en una explanada, pues nos llevamos el portátil a un lado con este receptor y nuestra antena Yagi y nuestro CANSAT intentamos ponerlo pues a 300, 400 metros en horizontal, es decir, no hace falta hacer esta prueba en altura, porque la distancia va a ser la misma, es simplemente probar distancia y ver, ir poco a poco, empezar a partir de 100 metros, por ejemplo, ir poco a poco hasta encontrar el límite en el que dejamos de recibir datos y así podremos saber exactamente el alcance de nuestra antena Yagi. Bien, como último tip de montaje, ¿vale? Que me he encontrado yo y que he cambiado en mi diseño inicial. Ahí, como veis, tengo las fichas de empalme de 2 en 2. Y aunque solo utilice una, es decir, aunque todas mis varillas están puestas en la de adelante, a ver si lo podéis ver bien aquí. O sea, yo tengo aquí puesta la de adelante y esta está vacía, aquí en la de delante y esta está vacía, aquí en la de delante y esta está vacía. Bueno, esto lo he utilizado como un poco de puente, ¿vale? En vez de que el cable vaya por encima, pues ya lo he metido por ahí. Pero aquí lo que os quería decir es que yo la he dejado en pares, o sea, la he dejado de 2 en 2, porque así le puedo poner el tornillo en medio. Porque si cogemos una sola, no le podemos poner un tornillo en medio y hay que hacer un agujero y hay que hacer diferentes hay manualidades que pues a lo mejor no nos renta. Entonces yo lo que he hecho ha sido dejarlas por pares y así puedo poner directamente el tornillo en el centro. Como veis aquí en esta ristra de fichas de empalme viene el agujerito en medio para poner el tornillo y así me soluciona bastantes problemas. Entonces ahí como tip de montaje dejar las fichas de empalme por pares para así poder poner el tornillo. Hay un montón de cosas, hay un montón de procedimientos más para hacer la antena y sobre todo para hacer los soportes. Y si al final utilizáis fichas de empalme, pues también se pueden pegar hasta con silicona. O sea, podéis pegar con silicona al boom, al palo. Yo lo que he hecho ha sido ponerle un tornillo y por debajo unas pequeñas, a ver si lo veis ahí. Aquí tenemos el tornillo y lo que he hecho son unas tuercas para poner el tope y que se quede fijado. Y listo, esta es la antena que yo he construido, espero que haya sido de ayuda y cualquier cosa pues no duden en comentarme y preguntarme cualquier cosa.